¿Qué tal? Buenas. Somos alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nuestros nombres son Espinosa Bailón Roberto y un servidor, Recién Gudiño, Manuel. En este caso les presentaremos un artículo de incertidumbre de calibradores del tipo de vernier. Bien, un vernier es también conocido como pie de rey. Es un instrumento utilizado en la industria en el que mide las características de varios objetos o piezas, como es el caso de su longitud, ya sea interior o exterior, y también su profundidad. Y existen de dos tipos: existe el vernier analógico y el vernier digital. Ok, para la calibración de estos necesitaremos unos bloques a los cuales denominaremos bloques patrón. Son estos bloquecitos. Básicamente son estructuras metálicas que están previamente calibradas y certificadas y sirven para calibrar nuestros vernier, ya sea digital o analógico. Y aquí serían las partes que componen un vernier. Aquí tenemos las pinzas externas, en el que mide la longitud externa de las piezas. Las pinzas internas, que miden la longitud interna de cada pieza. La pequeña barra, esta representa para medir la profundidad de cada pieza. Y aquí se da nuestra señal de medida, que en el caso digital es una pantalla LED. También existe medida de pulgadas y medida de milímetros. Okay. Para la definición de nuestro mesurando vamos a utilizar algunos supuestos. Necesitaremos un calibrador con alcance de 0 a 150 milímetros, es decir, nuestro bloque de este tamaño, 15 centímetros, es decir, con una división mínima de 0.05 milímetros, que es la definición mínima que va a tener el vernier. El calibrado se haría en condiciones ambiente, que son aproximadamente de 20 grados Celsius, con más o menos 1 grado Celsius. Ok, lo primero sería definir nuestro mesurando. Analizando la forma de calibración del calibrador, se propone como mesurando la corrección de la lectura del calibrador, que es la letra epsilon, definido como la diferencia entre la longitud del bloque patrón, LBP, por longitud del bloque patrón, y la lectura del calibrador, que es la longitud del vernier. Ok, tenemos que epsilon es igual a la diferencia de las longitudes entre el bloque patrón con el vernier. Y bien, ya teniendo esto, para agregar al modelo físico y matemático también hay que tomar en cuenta la temperatura, y en este caso utilizaríamos la ecuación de la dilatación lineal, que es esta, que es 1 más el coeficiente de dilatación más las diferencias de temperatura, o sea, la temperatura final y temperatura inicial que obtiene cada objeto. Y aquí es del bloque patrón y del vernier, y tenemos que epsilon es igual a la longitud, o la longitud por el coeficiente y la dilatación y la delta del tiempo de temperatura por la del vernier. Pero para ello, para hacerla más simple nuestra fórmula, hay que sacarle sus diferencias, que en este caso simplemente sustituimos por los deltas, que delta de A es igual a la delta de V menos la delta de VP, y la delta de T es igual a la temperatura del vernier menos la temperatura del bloque patrón. Tenemos esta fórmula. Y para los coeficientes de sensibilidad simplemente se sacan las derivadas de cada una, dependiendo de cada una, de derivada de epsilon sobre la derivada de LP, o así siguiente, tenemos estas fórmulas. Y al final tenemos esta ecuación, que es la que vamos a utilizar, que la incertidumbre cuadrada de epsilon es todos estos procedimientos, que es la superecuación 9 que al final vamos a utilizar. Notemos que es una suma. Cada uno de estos factores va a ser una incertidumbre que veremos más adelante. Hay que recordar esta ecuación porque más adelante la vamos a utilizar. Ok, la cuantificación. La incertidumbre de los patrones de la longitud del bloque patrón es la contribución a la incertidumbre. En este caso se considera con una tolerancia de longitud de la norma especificada de esta norma según el grado de exactitud de los bloques patrón empleados. Ok, cuando estamos trabajando con bloques 1, la tolerancia para los bloques de grado 1 es de más o menos 8 micrómetros para un bloque de 150 milímetros de longitud normal, a la cual se le asigna un tipo de distribución de probabilidad rectangular. Para ello vemos que
la incertidumbre de la longitud del bloque patrón es igual al 0.8 micrómetros, que es la tolerancia para los de nivel 1, entre la raíz de 3, porque recordemos que es una probabilidad rectangular. Y esto nos va a arrojar un resultado que es 2.6667 por la raíz de 7, por la raíz de 3, perdón, y esto nos va a arrojar un resultado de 0.46 micrómetros. Pero para la incertidumbre del vernier se toma esos cinco tipos de errores, que es el error de Abe, el efecto de paralaje, falta de paralelismo, resolución y repetibilidad. En el primer caso, el error de Abe, se establece que la exactitud máxima de la medición es obtenida siempre y cuando el eje del instrumento y el eje de medición sean paralelos. Y en este caso no son paralelos porque forman un ángulo de desviación, formando lo conocido como error de Abe, que es esta X, como por ejemplo aquí en la imagen, que el eje del tornillo forma un ángulo con respecto al eje del vernier. Y para este ejemplo se considera que si el eje guía de la pinza interior tiene un vuelvo, o sea, una pequeña desviación al inclinarse con respecto a la medición, a la distancia que tiene de medida la pinza exterior, formando esta distancia E, que sería nuestro pequeño error de medición. Para medir ese error de medición es necesario aplicar la fórmula donde E es igual a A por el vuelvo sobre la distancia de la pinza de dirección. Si tenemos que nuestra A mide 40 milímetros, nuestro vuelvo 0.0362 milímetros y nuestra W 53 milímetros, tenemos al realizar la operación que nuestra distancia de error es de 2.73 por 10 a la menos 2 milímetros. Asignando un tipo de distribución de probabilidad para convertir este error a una incertidumbre, vamos a tener que la incertidumbre de Abe va a ser el resultado ya arrojado del error dado en micrómetros. Aquí notemos que tenemos por 10 a la menos 2 milímetros, se transforman a micrómetros y se divide entre la raíz de 12, que es la que corresponde a una incertidumbre, a una probabilidad rectangular. Y entonces la incertidumbre estándar nos va a resultar en aproximado 8 micrómetros. Ok, el efecto de paralaje. Este efecto se presenta en la lectura del vernier, ya que la escala del vernier queda separada de la escala principal. Se tiene que tomar en cuenta la falta de perpendicularidad de la escala, y para nuestras fórmulas vamos a tomar como P la perpendicularidad en la lectura y como DO la desviación óptima determinada por la distancia de A. La distancia de A vemos que es esta pequeña distancia del grosor de nuestra cuchilla. Tenemos que la perpendicular del vernier es la desviación óptica por la distancia A sobre la distancia final, la desviación final. Teniendo esto, caso que nuestra desviación final es de 300 milímetros y teniendo en cuenta de que nuestra desviación óptica es de 32.5 milímetros por la distancia A, que es el grosor de esta cuña, nos da el resultado 0.0325 milímetros de perpendicularidad del vernier. Ok, más de este efecto. Al igual que lo anterior, este efecto hace falta transformarlo. Este error hay que transformarlo a una incertidumbre. Es decir, se hace una equivalencia para transformar en un error de distancia entre mordazas. Se tiene que estimar el máximo posible. Ojo, no nos sirve ni el medio ni el mínimo. Vamos a ocupar el máximo para ver qué tanto nos podemos alejar del valor real. Cabe destacar que es un error que no se corrige, se transforma como distribución rectangular. Es decir, vamos a utilizar una raíz de 3 para hacer la transformación. Vamos a usar probabilidad rectangular. Tenemos que la incertidumbre paralaje es el error sobre la raíz de 3 y teniendo que nuestro error es de 0.85 micrómetros, como fue demostrado en esta fórmula, tenemos que nuestra incertidumbre es de 0.48 micrómetros. Efecto de paralaje. Ok, este efecto se ocasiona por falta de paralelismo. Se toma como norma, tenemos que
tomar como admisible más menos 10 micrómetros. De lo contrario, está mal calibrado el vernier. Bueno, básicamente es por una norma. Y la incertidumbre del paralelismo es los 10 micrómetros que se toman como admisibles entre la raíz de 3, que nuevamente vemos que es una probabilidad rectangular. Esto nos va a arrojar un resultado de aproximadamente 6 micrómetros, 5.77 para ser exactos. Y la resolución del vernier, de igual manera, se va a tomar como una distribución rectangular y va a ser la incertidumbre de la resolución va a ser igual a la resolución mínima de nuestro vernier entre la raíz de 12, porque es una rectangular, y esto nos va a arrojar un resultado de 14 micrómetros. Y en la repetidora simplemente se usa una distribución. Bueno, esta es la versión amigable de la fórmula, es básicamente una desviación estándar. Y que nos da exactamente el resultado, 3.4 micrómetros. Y para el final tenemos que combinar todas esas incertidumbres para la incertidumbre de la longitud del vernier, que dice que el cuadrado de la longitud de la incertidumbre del cuadrado del vernier es igual a la suma de los cuadrados de todas las 5 incertidumbres, dándonos un resultado de 17.57 micrómetros ya sacado de la raíz. Ojo, esto va a ser la suma de las incertidumbres de Abe, paralaje, paralelismo, resolución y repetibilidad. Ok, ahora... Bueno, también hay que sacar incertidumbre por la expansión térmica, que tenemos que evaluar, por ejemplo, que con el rango de más menos 10% de variación del coeficiente, tomando el coeficiente de distribución lineal, tomamos que la incertidumbre de coeficiente de expansión térmica del bloque es el 10% por 11.5 por 10 a la menos 6 grados centígrados sobre la raíz de 3, ya que es otra probabilidad rectangular, dando el resultado 0.66 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Ok, vamos a tener más incertidumbres todavía, que sería la incertidumbre de las diferencias de temperatura en bloques patrón y calibrador. Como ya habíamos dicho, esto se va a trabajar con una temperatura aproximada de 20 grados Celsius con más o menos 1 grados Celsius, y se toma como probabilidad rectangular. Por lo tanto, la incertidumbre de las diferencias de temperatura va a ser incertidumbre de diferencia de temperatura es igual a 1 grado Celsius sobre la raíz de 3, lo cual nos va a arrojar el resultado de 0.577 grados Celsius. Y aquí también utilizamos la siguiente incertidumbre, pero en este caso será entre ambiente y calibrador. En el anterior simplemente entre patrón y calibrador. Y en este caso, como se manejó los mismos 20 grados centígrados de ambiente, simplemente se repite la misma fórmula, que es el 1 centígrado de diferencia de error sobre la raíz de 3, dando igual 0.577 grados centígrados. Ok, esta es la combinación de las incertidumbres. La superecuación 9 que comentamos al principio, es decir, esta básicamente se verá reflejada aquí, que es la combinación de todas las incertidumbres. Las que ya dijimos en nuestros supuestos casos, las tomamos como números y valores fijos para ejemplificarlo con números. Es decir, vamos a sustituir todas las incertidumbres que ya habíamos obtenido y vamos a tomar sus cuadrados. Entonces la incertidumbre del error ya como total va a ser la suma de los cuadrados de todas las incertidumbres que previamente obtuvimos. Dando el resultado que la incertidumbre cuadrada de epsilon, o sea de nuestro mesurando, es de 309.97 micrómetros cuadrados. Exactamente. Y ahora, por si queda alguna duda, esto es como un super repaso, super pragmático. Esto es con un bloque de 150 milímetros y con diferencias de temperaturas no mayores a 2 grados Celsius. A ver, paralelismo y repetibilidad dan el 99.9% de la incertidumbre total.
Y de este 99.99% debemos un 63.4% al error de... perdón. ¿Mande? O sea que de resolución tenemos un error del 63.4% que lo representa el 99%. En el caso del error de I tenemos que ser 20.7 y del paralelismo 11.6, dándonos a entender que la resolución es tiene el mayor porcentaje en la incertidumbre de cada medición por vernier. Exactamente. Y aquí tenemos nuestra gráfica que representa todos estos datos. Ok, esta barra más grande es la de resolución. Seguimos con E, seguimos con paralelismo, repetibilidad y paralaje. Las demás van a ser casi despreciables, pero en fin tienen su respectivo valor. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.